Se me ha quedado grabada una frase de Mao Zedong que decía, excepto el poder, todo lo demás es ilusión. Es decir, el poder es el que determina cómo vivimos, cómo pensamos, cómo valoramos, quién es sano, quién es enfermo, quién es bueno, quién es malo, quién es criminal, quién es decente y así sucesivamente. El poder es una especie de Dios. ¿De cuál poder? Poder podría pensarse como la capacidad de influir en un curso de acción. Pero uno tiene poder cuando realmente es su decisión, ¿no? Cuando siente que su decisión tiene la capacidad de imponer un curso de acción sobre la realidad, digamos, o sobre determinado ámbito de la realidad. Para mí, sigo la concepción de Nietzsche, la concepción de Foucault. Creo que el poder transpira cada retícula de nuestra vida y el poder es capilar porque trasciende esas retículas, es decir, está presente en cada parte de la vida del sujeto y del sujeto en el contexto y en el entorno social, ideológico, político. Entonces, el poder, más que definirlo, hay que entenderlo como el ejercicio de la posibilidad de afirmarse y de ser también afirmado por los demás. Es decir, yo soy en la medida que afirmo lo que creo que tiene valor, pero eso también está influido por la manera como los otros, y no solamente los otros como sujetos, sino los otros como instituciones, como escenarios de vida social, influyen sobre mí. Desde la educación, la familia, la escuela, la religión y en mi proceso de formación y de constitución, son esos agentes sociales que también son personas los que influyen sobre mi libertad y mi afirmación. Entonces, y esa es ese ejercicio de poder. El poder es cuando una persona eh, puede decidir, puede llevar a cabo acciones en algo así como una representación de otros, ¿no? Entonces, el poder es, en ese sentido, una especie de atributo o de cualidad que adquiere el hombre que le da, digamos, cierto tipo de posibilidades de acción que pueden ser impositivas, ¿no? Que pueden ser acciones que traten de controlar un determinado tipo de comunidad, un determinado número de hombres, etcétera. El poder, en esa medida, entonces, se logra a través de la centralización de ciertos atributos que el individuo puede concentrar producto de que otros individuos han depositado en él cierto tipo de confianza, digamos, ¿no? El poder tiene que ver mucho con quienes ejercen el poder, precisamente. Y hasta la verdad tiene que ver con el poder. Por ejemplo, leí el otro día una cosa interesante donde dice, desde hace tiempo la gente se ha dado cuenta, los comunicadores se han dado cuenta, desde que la información, si la información es favorable para un sector, entonces esa es la verdad. Y por lo tanto la investigación ya no importa, ¿verdad? Lo que interesa es si esta información tiene poder, me va a ayudar a generar poder, entonces esa es la verdad. Y hemos visto que en cierto modo la historia de la ciencia y de la filosofía es una lucha entre verdad y poder, entre la ignorancia y la verdad, entre el poder y el despoder. Y hemos logrado entender muchas veces que el poder impone sus verdades, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué Renato Descartes, que estaba de acuerdo con el sistema heliocéntrico, un tiempo antes a Galileo lo inculpan, le someten a la Inquisición y por miedo a ese mismo tratamiento, Descartes no publica su libro en Francia, sino en otro lugar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Iglesia impuso que esta es la verdad, el sistema geocéntrico, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, si eso lo trasladamos a los sistemas de poder, a las instituciones, al ejercicio del poder, yo creo que
la verdad tiene mucho que ver con el poder. Un saco de pus, una enfermedad, un delirio, pero tal vez un delirio necesario. La humanidad nunca ha podido vivir sin poder. Desde que hay registros escritos, todos los regímenes, incluyendo los más maravillosos, los comunistas, etcétera, han tenido instituciones políticas muy similares a lo que muy en general se llama el poder político. Parece que la humanidad no puede vivir sin ello. También las grandes utopías religiosas radicales, como por ejemplo los anabaptistas en Münster en 1534. Ellos también fundaron un régimen basado en un poder todopoderoso del Estado centralizado. Lo mismo ocurrió en la Unión Soviética, Cuba, etcétera, etcétera. Entonces parece que es una institución a la cual no podemos renunciar. Ahora bien, ¿quiénes tienen poder? Obviamente eso depende de la sociedad. Lo que estaba diciendo hace rato, es decir, el efecto teoría, ese es un acto de poder, es decir, que unas formas de pensar las cosas, un enunciado, una forma de decidir sobre el ser de las cosas, efectivamente pueda definir cursos de acción. En una empresa, ¿quién tiene poder? Digamos, el subordinado o el jefe, generalmente el jefe, porque el jefe puede inferir o decidir un curso de acción. Ahí hay poder, o sea, producir un curso de acción. El poder es una herramienta que el hombre puede tener y de hecho lo ha tenido históricamente y que le ha servido, digamos, para canalizar proyectos, ideas, ¿no? Para imponer políticas, ¿no? Y entonces, pues, el hombre, como decía Aristóteles, en ese sentido, es un ser político. Parece ser que el hombre, como ser político, siempre está en una lucha constante por acceder al poder, ¿no? Entonces, el poder es esa concentración, digamos, como dice Rousseau, de individualidades, de libertades individuales que se concentran en una voluntad general que es capaz, digamos, de organizar y de ordenar la sociedad. En esa medida, entonces, el poder es importante en la connotación social que tenemos hoy en día en el mundo, ¿no? Los estados, las naciones-estado. O sea, no se puede hablar de estado, de pueblo, de sociedad, si en medio no está el concepto de poder. Siguiendo a Karl Popper, yo diría que en estos casos no hay que renunciar al poder o al gobierno, pero hay que tratar de domesticarlos. Por ejemplo, él dijo, criticando a Platón, la pregunta platónica, ¿quién es el mejor gobernante? Es una pregunta falsa. Lo mejor es la pregunta mucho más cercana a la realidad, que parece una pregunta prosaica, pero que es una cosa más profunda. ¿Cómo podemos construir un régimen político viable que solo haga más difícil a un gobernante inepto para que éste no produzca demasiado daño? Lo cual presupone que siempre va a haber gobernantes ineptos, presupone que siempre va a haber daños a la población. Simplemente se trata de disminuir el riesgo, disminuir algo la maldad innata que no se puede extirpar de los gobernantes, haciéndola por medio de instituciones sólidas, haciéndola relativamente inofensiva. Yo creo que es a lo máximo que podemos aspirar viendo cómo se ha desarrollado esta pobre humanidad. El poder implica una capacidad de no solo producir un curso de acción, sino inhibir otro, ¿no? O sea, al mismo tiempo que produce, hay una capacidad creativa y productiva, también hay una capacidad de reprimir las alternativas posibles o los cursos de acción que estaban siguiéndose, ¿no? Entonces, en ese sentido, el poder, en la medida en que constituye cursos de acción, por ejemplo, es una forma de constitución de la realidad. O sea, no, el poder está presente en varias dimensiones, tiene condiciones específicas, dependiendo obviamente de la sociedad, ¿no? Para que la teoría goce de poder, tiene que poseer la persona que enuncia o el ámbito, la institución,
tiene que tener reconocimiento, tiene que tener capital simbólico. Si carece de eso, no tiene poder. Por ejemplo, para decidir que de aquí en adelante dos personas se comporten como marido y mujer, después de que digo los declaren marido y mujer, no lo puede decir Juan Pérez. Tiene que ser alguien revestido de cierta capacidad. Por capacidad me refiero de ciertos atributos que le permitan ejercer poder. Por ejemplo, tiene que ser un cura con cierto reconocimiento. Obviamente que las personas que están casando lo reconozcan como dotado de esa capacidad, para que cuando diga lo que diga, efectivamente a partir de ese momento, los dos sujetos se piensen a sí mismos como marido y mujer y se comporten como tales, por ejemplo. Y a partir de ahí se genera un curso de acción, se está generando una realidad. El poder está ahí. Para mí el poder es el valor supremo. La verdad, la belleza, la utilidad, lo vital, todo está subordinado al poder. El poder entonces es el ejercicio que yo ejerzo en cuanto a resistencia al entorno y el poder que ejerce el entorno sobre mí en los distintos ámbitos, no solamente en el ideológico formativo, sino también en los ámbitos como, por ejemplo, la economía, la situación social, que incluye efectivamente también lo político. Es decir, yo como parte de una trama, de una tesitura política, sufro y ejerzo poder.